Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 13 de abril 2017. Estamos con el Salmo 53. El gozo en medio del mal es posible. Insensatez y maldad de los hombres, al músico principal sobre Mahalat, Masquil de David, dice así en el título del Salmo. Expresiones todas ellas que tienen que ver con el tipo de literatura, con el tipo de música que se está entonando. Pero el mensaje del Salmo es lo importante para nosotros y me parece que nos habla del gozo que es posible en medio de las cosas malas que hay en el mundo. Vamos a leer verso a verso para hacer una declaración breve con respecto a lo que significa y luego estudiaremos tres enseñanzas que me parece que nos presenta. Dice el necio en su corazón, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. La necedad del corazón del ser humano es de lo que nos habla este versículo. Nacimos con la naturaleza pecaminosa. Hay maldad en el mundo. Es una declaración triste, la verdad, es triste, horrible, de hecho. Es verdad, es una realidad absoluta, pero no deja de ser muy triste. Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios sabe de esa maldad del ser humano. Dios es consciente del problema de maldad que hay en la humanidad. Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Se trata de una maldad perniciosa, globalizada, generalizada. En el mundo entero hay maldad. No es que podemos dividir a las personas en buenos y malos. No. Solamente hay malos. Todos somos pecadores. Versículo 4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. La maldad, según este versículo, se concentra en el pueblo de Dios para frustrar el plan de salvación. Es decir, que el mal, el enemigo, sabe que el pueblo de Dios tiene un propósito determinado de compartir la palabra, de enseñar el camino del bien, y por eso en ocasiones la maldad se concentra justamente en el pueblo de Dios, para destruir el plan de salvación de Dios. Versículo 5. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Bueno, una nota más o menos buena que nos da este versículo, este pasaje. La maldad tarde o temprano enfrentará el juicio de Dios. Versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En medio de un montón de declaraciones de maldad, de la naturaleza pecaminosa del mundo y de la situación desastrosa en la que estamos los seres humanos por la maldad que existe, hay una expresión de esperanza, de aliento. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Digamos que encontramos aquí un anhelo, una ambición de un corazón que reconoce la naturaleza humana, pero que ambiciona algo mejor. No está conforme con esa maldad que hay en el mundo, sino que ambiciona algo mejor. Esta parte me parece que es muy semejante a la canción de Anita la huerfanita. ¿Han visto esa obra de teatro? Hay una canción, Anita la huerfanita, está en ese orfaninato, pasan padres que ¿cómo se dice? Que piden a los niños y los adoptan niños y los llevan a su casa, pero a ella nadie la adopta, nadie sigue ahí. Sin embargo, ella canta una canción muy hermosa por las noches que dice, seguro que hay un Dios, perdón, que hay un sol mañana, seguro que hay un sol mañana. Por supuesto que hay un Dios, esa es mi canción, pero ella canta, seguro que hay un sol mañana, porque hay una esperanza que no muere. Muy bien, pues me parece que este salmo, en medio de todas las cosas malas que nos dice que podemos vivir en gozo aún en medio de la maldad que hay en el mundo. Así que comparto con ustedes pasos para vivir el gozo aún en tiempos difíciles. Número 1. Ambicionemos tiempos mejores. Ambicionemos, anhelemos tiempos mejores. ¿Cómo lo logramos? 3 cosas. Imaginémoslos en fe. Imaginemos tiempos mejores en fe, creyendo que Dios puede darnos tiempos mejores. Creamos en que Dios nos los puede dar porque Él ha prometido, Él nos ha hecho promesas. Él dice que ha decidido hacernos el bien y no mal. Él dice que somos su especial tesoro. Él dice que nos puede sostener con la mano derecha de su justicia. Así que creamos en que Dios nos puede dar estos tiempos mejores. Y oremos y cantemos esta ambición. El salmista, en los primeros versículos, por supuesto que se desahoga diciendo de cuánta maldad hay en el mundo, pero el último versículo manifiesta con una oración y con un canto su ambición, su anhelo
de que haya cosas mejores. No estoy hablando de la falacia del pensamiento positivo, queridos hermanos, no nos confundamos. Esa herejía que esa herejía que vende la mentira de que podemos atraer con el pensamiento las cosas buenas. Estoy hablando de la enseñanza bíblica que dice que podemos pedirle a Dios cosas buenas y que Dios puede darnos cosas buenas. Así que la bendición no depende de nuestra capacidad de concentración o de fe. La bendición depende del poder de Dios y de su gracia. Miren, David creyó que el poder de Dios podía derrotar a Goliat. Y David enfrentó a Goliat con el anhelo de vencerlo, con la pasión, la ambición de vencerlo. Moisés creyó en la gracia de Dios para liberar al pueblo, y Moisés se lanzó a la tarea porque ambicionaba la libertad del pueblo de Israel. Y ahora un ejemplo no bíblico. Martin Luther King, un pastor bautista de raza negra, ambicionaba una sociedad sin discriminación y se lanzó a realizar una revolución pacífica para acabar con la segregación racial en los Estados Unidos. Nada podemos hacer sin un anhelo ferviente, sin una ambición. Pero nuestras ambiciones y anhelos no son nada a menos que los pongamos en las manos de Dios, por medio de la oración y de la fe. Así es que, insisto, ambicionemos tiempos mejores. En segundo lugar, segunda enseñanza, planeemos las victorias o planeemos los tiempos mejores o planeemos cómo viviremos en los tiempos mejores. ¿Cómo logramos eso? Creamos en las promesas de Dios. No hablo de pensamiento positivo, insisto, sino de creer en Dios y dar por hecho sus promesas, dar por hecho que cumplirá su palabra. Decidamos cómo habremos de enfrentar las bendiciones. Hagamos planes anticipadamente. Si usted le pide a Dios que le bendiga para adelgazar, cómprese ropa de talla menor. Si usted le pide a Dios un carro, pues decida dónde lo va a guardar cuando se lo tenga. Porque debemos planear las victorias, debemos planear los tiempos mejores que pedimos a Dios. Hagamos los ajustes necesarios para experimentar las victorias, porque en ocasiones hay que hacer ajustes en nuestra propia vida. Insisto, no estoy hablando de pensamiento positivo, estoy hablando de la planeación, de la fe. Algunas personas solteras piden a Dios un compañero, una compañera. Sería bueno que analizaran cómo se están portando con las personas que les rodean. Porque si Dios te da un compañero o una compañera, hay que conservarlo y hay que amarlo y hay que experimentar el amor de él o de ella también. David decidió, volvemos al ejemplo de David, David decidió no usar la armadura de Saúl porque le quedaba grande y nunca había usado una, así que usó lo que sabía usar, su honda. Juntó 5 piedras y fue al combate. Sabía que Dios lo ayudaría, pero él planeó cómo hacerlo. Moisés desarrolló un plan bien estructurado que Dios le había dado. Creía en el milagro futuro de la liberación del pueblo de Israel, pero hizo lo que correspondía hacer en el presente. Martin Luther King, otra vez con ese ejemplo, quien desarrolló una agenda, incluía sermones, discursos políticos, marchas, boicots y una enorme organización. Así es que, si creemos, si confiamos, si ambicionamos tiempos mejores, debemos planear cómo nos portaremos, qué haremos para experimentar esos tiempos mejores y qué haremos cuando los estemos experimentando. Cuando ambicionemos bendición, planeemos la manera como la enfrentaremos, es decir, que hacemos los ajustes necesarios para vivirla. Y en tercer lugar, disfrutemos anticipadamente los tiempos mejores, la bendición de Dios. El Salmo dice, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es decir, que aún antes de que lleguen los ambicionados tiempos mejores, aún antes de que llegue la ambicionada bendición, después de planear cómo la habremos de enfrentar, podemos comenzar a disfrutarla anticipadamente. ¿Sabe? Los niños saben muy bien lo que este Salmo nos dice. Esta semana tuvimos nuestro campamento juvenil en la iglesia y mi hijo mayor fue de visita con su hijo, mi nieto de 5 años. Le gustó tanto que no quería irse. Lo único que le convenció fue que nos hizo prometerle que lo llevaríamos de nuevo a ese campamento, al campamento de la iglesia. Para animarlo hablamos de las aventuras que habríamos de enfrentar en esa futura ocasión. Y él, emocionado, comenzó a describir con una gran imaginación los juegos que habríamos de disfrutar. Ese día aún no llega, ni siquiera sé cuándo llegará, pero él ya lo disfrutó anticipadamente. De eso habla este pasaje. Ciertamente hay maldad en el mundo, es un hecho que hay gente mala y cosas malas suceden. No podemos fingir que todo está bien. Podemos sufrir en esa realidad, amargarnos la vida a causa de ello, incluso podemos sufrir anticipadamente las catástrofes que nos imaginamos que vendrán, porque si nos concentramos en ello, podemos imaginar que las cosas se pondrán peor. Porque ciertamente hay maldad en el mundo, pero aún en medio de lo malo, podemos vivir el gozo de la vida. ¿Cómo? Ambicionando tiempos mejores en oración, planeando las victorias en fe y disfrutando anticipadamente la bendición de Dios, porque el gozo en medio del mal
es posible. Espero que este sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.